esta sesión explicaremos qué son los sentimientos y si sirven para algo los sentimientos. Forma parte de un aspecto de la persona que es la sensibilidad, distinto de la inteligencia que ya hemos visto, de los sentidos y de la voluntad, que son facultades. Entonces, los sentimientos forman parte de la sensibilidad. Al final, deben quedar tres ideas claras. Primero, ¿qué es el refuerzo? Segundo, que a los sentimientos hay que tratarlos políticamente. Y tercero, que hay que educar el corazón. Entonces, comencemos por la primera parte. ¿Qué son los sentimientos? El modo de sentir las tendencias. ¿Qué son las tendencias? Algo que la persona lleva, que son inclinaciones. Nietzsche tenía una frase que decía que tan estúpido es intentar anular los sentimientos como dejarse llevar por ellos. Si los sentimientos no son ni buenos ni malos, es decir, son realidades psicológicas. Por tanto, pues hay que aceptarlas como son. Y saber que siempre vamos a tener tendencias, es lo que muchas veces se llama de qué pie cojeamos. Esas tendencias las podemos dirigir positivamente o negativamente, reforzándolas con sentimientos positivos o negativos. Es el paso de las potencias a los actos para conseguir plenitud. Se llamaban antiguamente apetitos. Esas tendencias siempre tienden al bien. Entonces, la inclinación o tendencia naturalmente tiende al bien, pero se pueden pervertir y convertirse en vicios. En el primer caso se convertirían en virtudes. Podemos clasificar los sentimientos como deseos e impulsos. El deseo tiende al bien, huye del mal, y el impulso tiende al bien posible y huye del mal inevitable. Es lo que antiguamente se llamaba apetito concupiscible o apetito irascible. Los sentimientos que generan el deseo y el impulso son amor, odio o aversión, esperanza, desesperanza. Si no tiene lo que desea, deseo, huida o rechazo, audacia, temor. Y las emociones, gozo, dolor, tristeza, desagrado, ira, son las emociones que se obtienen de los sentimientos.
Entonces tenemos aquí un animal sediento y cansado. Ya los vimos en otro tema, la estimativa de las cebras, cómo las leonas las rodeaban y cazaban. Después de la cacería, están cansadas y tienen sed. El deseo inmediato es asentarse. Sería el apetito concupiscible. Pero la estimativa le hace recordar que hay algo que es beber. Y entonces supera ese primer deseo y mediante el apetito irascible se dirige a beber. Entonces, todos son consecuencias de la estimativa. En el caso del hombre y también quizás de los animales, la estimativa se puede dirigir con los sentimientos. Sentimientos positivos modifican la estimativa en el sentido positivo y los negativos al contrario. Y siempre se pueden superar. Las tendencias e inclinaciones pueden ser asumidas en las virtudes o pervertidas en los vicios. Y la voluntad es la que puede controlar eso. Pertenece a la perfección humana el que los sentimientos y las pasiones estén ordenados por la voluntad. Las pasiones serían como emociones un poco más fuertes. Ya hemos dicho, control político, no despótico, como ciudadanos. Entonces ahora veremos un mecanismo, porque podemos establecer que el mecanismo de los sentimientos tiene 4 pasos. Un objeto desencadenante, por ejemplo, vemos una serpiente, una reacción nos da miedo o una emoción, porque el miedo es una emoción o perturbación anímica, una reacción somática del cuerpo, pulsaciones del corazón, y una conducta, huimos, nos alejamos, no nos acercamos. Estas reacciones somáticas es el lenguaje del cuerpo. La inteligencia emocional observa estas reacciones y se da cuenta normalmente de dónde provienen. Es el caso de un toro, nos da miedo, pulsaciones, pero la conducta muchas veces en lugar de huida es ir a él, coger una capa y torearlo con más o menos fortuna. Son 2 respuestas en la conducta al objeto, la emoción, reacción somática. La segunda es más propia de la voluntad. La emoción. Si la afectividad tiene consecuencias somáticas, se llama emoción, y las emociones tienen un hecho desencadenante: miedo a la muerte, alegría de ver a un amigo, miedo a los toros, todo aquello que produce esa emoción. Normalmente, muchas veces, no son cosas objetivas. Aparecen miedos que son debidos a alguna experiencia pasada que no fue positiva, sin fundamento. Obsesiones,
todas ellas son propias de la estimativa, que nos recuerda, sin darnos cuenta, que tuvimos aquel suceso desagradable y cuando lo vemos reproducirse nos asustamos o tenemos una fobia. Es decir, ¿cuántas fobias hemos visto a cosas absurdas? Una de las últimas películas que se han visto ha sido la de Subcampeones. Aquellos chicos que tenían carencias y uno de ellos odiaba montarse en el ascensor y el otro ducharse, pero los amigos consiguieron que superaran ambas fobias, pues engañándolos de alguna manera. Como el hombre tiene cuerpo, el hecho desencadenante tiene efectos somáticos, reacciones viscerales, etc. Muchos médicos han usado todas estas manifestaciones orgánicas para hacer sus diagnósticos. El llanto, glándulas lacrimales, digestivas, escalofríos, temblores, contracciones. Muchas veces son reales por frío, pero otras veces son fobias, son obsesiones. Todo lo que constituye la inteligencia emocional, la capacidad de detectar todas estas cosas y saber de dónde provienen. Todas estas alteraciones se encaminan a preparar el organismo. De ahí la medicina psicosomática, porque la psicología influye en lo somático, sino que se lo digan a las chicas que a lo mejor tienen bulimia o anorexia. La mayoría de los casos son problemas psicológicos, porque el hombre o mujer, porque cuando uso hombre es para los dos, tiene alma y tiene cuerpo. Y hay que tratar al hombre como una unidad. El placer, cuando el cerebro recibe una sensación placentera, se activa y le gusta. Y sin darse cuenta la busca. Eso sería el refuerzo. Al mismo tiempo, la repetición de actos que no son inmediatos produce sensaciones positivas o placer si las trabajamos. Eso serían las virtudes. En otro caso serían los vicios. ¿Son importantes los sentimientos? Sí. Hay que educar el corazón. ¿Y por qué? Primero, porque refuerzan las tendencias. Descubren valores y un valor, el sentimiento se mueve hacia él. Luego, a veces los valores no se descubren con la inteligencia, sino con el corazón. Aunque no siempre descubren la jerarquía de valores y tampoco siempre hay que hacerles caso. Concluimos, por tanto, que hay que educar el corazón.